Bien, les voy a presentar mi tesis de grado para optar al título de ingeniera agrónoma, que se titula La generación de rendimiento en híbridos de maíz de madurez relativa contrastante. Mi directora es María Otegi, mi codirector es Ignacio Ciempiti y mi consejero de estudios, Alfredo Cirilo. Entonces, primero les voy a mostrar la hoja de ruta de los temas que vamos a tratar hoy. Básicamente es la introducción al problema, los métodos que usamos, los resultados, la discusión y las conclusiones. Y antes de empezar, les voy a rápidamente aclarar ciertas abreviaturas que vamos a usar bastante, que son la madurez relativa, que hace básicamente referencia al largo del ciclo, la radiación incidente, la eficiencia de intercepción, que es la proporción de radiación interceptada, el índice de área foliar, la superficie de hojas por superficie de tierra, la radiación interceptada, la eficiencia en el uso de la radiación para generar biomasa, el rendimiento en grano, el índice de cosecha y después 3 tasas de crecimiento en el periodo crítico, que son 30 días centrados en floración, del cultivo, de la planta y de la espiga. Bien, ahora empezando ya sí con la introducción. Primero quería presentarles el marco teórico del por qué este estudio es relevante. Entonces, en un marco de intensificación de la producción donde una alternativa es el doble cultivo, que incluye maíz y otros cultivos como soja, por ejemplo, estos planteos básicamente se basan en ubicar estos dos cultivos sucesivamente en un mismo ciclo agrícola. Pero eso se debe ubicar dentro de una ventana del periodo libre de heladas. Entonces, esto condiciona el largo del ciclo que pueden tener tanto el maíz como la soja, y lo que vamos a estar estudiando en este caso son maíces, comparando maíces de madurez relativa corta con larga, que sería uno que entraría en o prácticamente todo el periodo libre de heladas. Y después otra aplicación sería que a altas latitudes este periodo libre de heladas es más corto y también se usan híbridos de menor madurez relativa. Con esto podemos describir la generación de rendimiento en grano con el modelo ecofisiológico de Monteith de 1977, que básicamente describe, siempre teniendo en mente siempre el cultivo de maíz, describe la generación de biomasa como la multiplicación de la radiación incidente, que es la luz solar, es la energía que tienen las plantas para producir biomasa, por la eficiencia de intercepción, que es la proporción de esta que llega a tope de canopeo, es la proporción de esa que intercepta el cultivo, y eso depende básicamente del área foliar y del coeficiente de extinción lumínica. Que en este caso, cuando vamos a comparar híbridos de madurez relativa contrastante, el genotipo va a estar marcando el número de hojas, también el tamaño de planta, que impactan sobre todo sobre el índice de área foliar. Después, eso se puede manejar entonces con la densidad y el espaciamiento entre hileras, todo afectando a la eficiencia de intercepción. Y por último, la EUR es la eficiencia en transformar esta energía que efectivamente interceptó el cultivo en biomasa. Y eso depende del genotipo y del tipo de producto sintetizado, pero para una especie es bastante constante, si se quiere. Todo esto, esta integral acá indica que es, digamos, la sumatoria de todos los días desde emergencia hasta madurez fisiológica. Entonces, esto es muy importante porque el largo del ciclo va a estar marcando cuántos días va a estar interceptando radiación para generar biomasa, básicamente captando energía para generar biomasa. Entonces, de acá se desprende que la biomasa va a depender del largo del ciclo directamente. Y el rendimiento depende de la biomasa a través del índice de cosecha, que es la proporción de biomasa total que se encuentra en los granos, que es el órgano cosechado. Bien, otra forma de describir el rendimiento es con los componentes numéricos, que son el número de granos y el peso de grano.
El que típicamente más explica cambios en el rendimiento es el número de granos, para maíz un poco más el peso de grano también. Y además sabemos que el número de granos se ve muy influenciado por la tasa de crecimiento del cultivo en el periodo crítico, esto alrededor de floración. Entonces, esta tasa de crecimiento, que es acumulación de biomasa por día, también la podemos describir con el modelo que teníamos antes, solo que en vez de tener la integral, tenemos la radiación interceptada por día. Entonces, para un mismo día, la radiación que llega al tope de canopeo es la misma. La EUR para maíz, en general, podemos decir que va a ser bastante parecida, entonces podemos manejar la eficiencia de intercepción para alcanzar tasas de crecimiento de cultivos similares en el periodo crítico. Entonces, esto, como dijimos, va a estar condicionado por la madurez relativa del híbrido, con el tamaño y con el número de hojas, y lo podemos manejar con densidad y espaciamiento entre hileras. Y después el otro componente numérico es el peso de grano, y depende de la tasa de llenado y la duración. Y acá, sobre todo, importa la madurez relativa para la duración del llenado, que va a ser mayor en híbridos de madurez más larga. Bien, y entonces, yendo ya al objetivo general de la tesis, este fue analizar la determinación del rendimiento en grano potencial de dos híbridos de madurez relativa contrastante, uno de 120 y uno de 79. Y esto todo cuando su periodo crítico para la determinación del número de granos ocurre bajo las mismas condiciones fototermales. Que sería esto, sería manejar, digamos, estar en un mismo momento, las mismas condiciones fototermales, y manejar la eficiencia de intercepción tal que se puedan lograr tasas de crecimiento de cultivos similares para alcanzar un número similar de granos. Entonces, las hipótesis de la tesis fueron tres. La primera dice que la diferencia en la duración del ciclo va a provocar diferencias en la cantidad de radiación interceptada y en la biomasa total. Entonces, el componente que estamos afectando es la integral más larga o más corta, entonces más radiación, menos radiación. Y la predicción es que el rendimiento en grano se va a asociar positiva y significativamente con la producción de biomasa. Y si lo viéramos esto en gráficos, veríamos que la biomasa se relaciona positivamente con la radiación interceptada, y entonces el rendimiento también con la biomasa. Esta pendiente sería el índice de cosecha. La segunda hipótesis dice que cambios en la estructura del cultivo lograrán explorar tasas de crecimiento del cultivo en el periodo crítico similares entre híbridos de distintos largos del ciclo. Y eso se va a lograr con mayor densidad de plantas y menor distanciamiento en el híbrido de ciclo corto. Acá lo que estamos afectando es la eficiencia de intercepción, y la predicción es que el manejo de la estructura permite explorar similares tasas de crecimiento en ambos híbridos. Y la última hipótesis dice que, bueno, si bien los híbridos difieren en partición de biomasa hacia espigas o en eficiencia reproductiva, que esto sería básicamente diferencias genotípicas en la generación del rendimiento. Entonces, si bien el manejo de la estructura del cultivo permite explorar tasas similares, que es lo que dice acá, sí pueden existir diferencias en el número de grano porque se pueden atribuir a diferencias en la tasa de crecimiento de la espiga, en la partición, que es lo que crece la planta, la proporción que se va a la espiga, o en la eficiencia reproductiva. Ahora, yendo a los materiales y métodos, les voy a contar un poco del experimento. Se llevó a cabo en pergamino durante 2 ciclos agrícolas en un diseño de bloques completos al azar, donde la parcela principal fue un espaciamiento de 52 o 70 centímetros, la densidad de 9 y 12 plantas por metro cuadrado, la madurez, y después, dentro de eso, el híbrido de madurez relativa 79, un Pioneer, que lo vamos a llamar de ahora en más ciclo corto, y un Nidera de madurez relativa 120, que lo vamos a llamar ciclo largo.
Esto se mantuvo con riego complementario y fertilizado para tener condiciones potenciales. Las mediciones que se realizaron fueron, primero, en una estación meteorológica ubicada a menos de 1000 metros, la radiación incidente, la temperatura y la precipitación. Y después, a partir de B6, se marcaron, la intercepción alrededor del mediodía, y a partir de B6 se marcaron plantas individuales, y a esas se les midió fenología, que es antesis, silking y madurez. Silking es R1, biomasa de planta total y espiga por alometría, número de granos por planta, el rendimiento en grano, la biomasa final, y con eso el índice de cosecha, a partir de la división entre el rendimiento y la biomasa final. Y las parcelas, de las parcelas totales se midió el rendimiento y el número de granos. Los cálculos que se hicieron con todo esto fueron, primero, de fenología, se midió todo también en unidades térmicas, con temperatura base de siembra a floración de 8 grados y después todo el llenado con temperatura base de 0. La partición vegetativa como la proporción prefloración de todo el largo de ciclo, tanto en días como en unidades térmicas, y el intervalo antesis silking. Después se midió la intercepción diaria, modelando la eficiencia de intercepción con una ecuación logística. Se estimaron las tasas de crecimiento de la planta y del cultivo con una curva de Gompertz. Y con esos mismos modelos se estimó la removilización en el llenado efectivo de los granos. Y todo esto se comparó con anodas de 3 vías, y las relaciones entre sí, las relaciones más funcionales, se analizaron primero con una matriz de correlación y después con 3 PCAs, que eso lo vamos a ver más en los resultados. Primero, de los resultados, las condiciones meteorológicas fueron 2 años, ahí está, 2 años niña, que incluso el segundo mostró, estas son las fechas de siembra del ciclo largo y del ciclo corto, el segundo año mostró algunos síntomas de estrés hídrico, que además se puede asociar con varios días donde hubo temperaturas máximas mayores a 35 grados Celsius, que para el cultivo de maíz es la temperatura que se considera que puede provocar golpe de calor. Entonces, acá, como se puede ver, tenemos la temperatura o la radiación en función de los días después del 1 de octubre. En el primer año, la siembra fue un poco más tardía de lo que se hubiese querido, básicamente por las condiciones del sitio. Y en el segundo año sí fue más temprana, y exploró mayores radiaciones, mayor radiación incidente. Después, en lo que hace la fenología, acá vemos el largo del ciclo en días para el ciclo corto, el ciclo largo, en el primero, estos dos, y en el segundo año. La línea indica el ciclo completo y estas cajas indican el momento de floración, que depende de la parcela, cambió, pero podemos ver que es bastante constante para cada híbrido y para cada año. Lo primero que se puede ver acá es que el ciclo largo siempre tuvo un ciclo mayor en días que el ciclo corto. Y después que el año impactó sobre el largo del ciclo total de cada uno de los híbridos. Además, lo que podemos ver acá es que la partición de la etapa prefloración fue, en el primer año, alrededor de la mitad fue prefloración y la otra mitad posfloración. Pero en el segundo año aumentó, sobre todo para el ciclo corto, que tuvo más del 60% de su etapa prefloración, de todo el ciclo fue prefloración. Y un poco menor este cambio para el ciclo largo. Esto medido en días. Si se mide en unidades térmicas, esto también, el primer año fue alrededor del 50%,
y el segundo año en este aumentó, en el ciclo corto, y en el otro inclusive disminuyó. Yendo un poco más a la dinámica de floración, que eran esas cajas que veíamos, pero ahora haciendo más hincapié en lo que es la sincronización de la floración. En estos gráficos se ve la proporción de floración acumulada en función de los días después de siembra. Para el ciclo corto, el ciclo largo con 9 y 12 plantas por metro cuadrado, que los triángulos indican la floración masculina y los círculos la floración femenina, y los grises son con espaciamiento a 52 centímetros. Entonces, acá se puede ver que la floración en el primer experimento, en el primer año, estuvo más sincronizada que en el segundo, así a grandes rasgos, y se puede ver que incluso en el ambiente donde más competencia hubo y más estrés, en el ciclo corto, con 12 plantas por metro cuadrado, a 70 centímetros ni siquiera llegaron a florecer todas las plantas. Si esto se lo pone en números, tenemos el intervalo antesis-silking, que es la diferencia en días entre antesis y silking, que es la floración femenina, y acá tenemos el primer y el segundo año para el ciclo corto, el ciclo largo, a los dos espaciamientos. Entonces, lo primero que podemos ver es que en el segundo año, si pueden ver, el ciclo corto tuvo intervalos mucho mayores. En el primero también, pero acá incluso las plantas estériles no aparecen. Bien. Lo próximo a ver, después de haber visto toda la fenología y la dinámica de floración, es la intercepción de luz, que como dijimos se modeló con una ecuación logística. Entonces, esto es lo que sale de ese modelo. ¿Tá? Tenemos el ciclo largo, el ciclo corto, para la eficiencia de intercepción, digamos, en función del tiempo térmico, para el ciclo largo y el ciclo corto, donde tenemos en verde 12 plantas por metro cuadrado y en rojo 9, y las líneas llenas son 52 centímetros entre surcos y las punteadas 70. Entonces, lo que se puede ver acá primero es que el ciclo largo estuvo cerca de esto que siempre decimos en PV, la eficiencia de intercepción del 0,95 no la alcanzó, pero estuvo más cerca. Y la asíntota del ciclo corto fue siempre menor. Entonces, podemos decir que el ciclo corto en ninguno de los arreglos espaciales alcanzó al ciclo largo en intercepción de luz, y además la dinámica de la intercepción también favorece al ciclo largo. Bien. Después, ahora sí ya tenemos la intercepción de luz para producir biomasa, que básicamente es lo que se convierte a partir de la energía, que es la radiación interceptada. Si hiciéramos las líneas que conectan el origen de ordenadas con cada uno de estos puntos, que alrededor de los que están acá son en floración y estos en madurez fisiológica, para el primer año son los símbolos negros y los vacíos son para el segundo año. Los triángulos son el largo y los círculos son el ciclo corto. Bien, con esto, si hiciéramos esto, la pendiente esta sería la eficiencia en el uso de radiación, porque es la biomasa que se produce por cada unidad de radiación interceptada. Entonces, esto solamente fueron significativas las diferencias entre años para tanto pre- y post-floración. Y después, el primer año fue mayor que el segundo, posiblemente por este golpe de calor. Y en el segundo año, la EUR post-floración se vio más afectada para el ciclo largo que el ciclo corto. La pendiente fue más alta para el ciclo corto. Con esto,
Bien, y las diferencias entre híbridos, esto también es importante, entre híbridos no fueron significativas. Entonces, de la partición de biomasa, digamos, de la biomasa esa producida, si miramos la partición, podemos ver que, tal como se había hipotetizado en la primera hipótesis, el rendimiento en grano en función de la biomasa total tiene una relación positiva. Acá de vuelta tenemos el primer año en negro y el segundo año en blanco, con los círculos como el ciclo corto y los triángulos para el ciclo largo. En esta regresión no se incluye este punto que fue el 12 plantas por metro cuadrado a 70 centímetros, que se aleja mucho de esto porque presentó muchas plantas estériles. Entonces, el índice cosecha, que es la pendiente así, baja mucho. Y esto lo podemos relacionar con la removilización que se puede ver de esta figura, que presenta el rendimiento en grano en función del crecimiento durante el llenado efectivo de los granos. Entonces, esta línea 1,1, esta es la línea 1,1 y básicamente representaría que todo lo que creció el cultivo en el llenado efectivo es lo que después se cosecha como grano. Entonces, los puntos que están sobre esta línea indican que no habría removilización aparente, y los puntos que están en esta mitad indicarían que sí hubo removilización aparente. Como se ve acá en el segundo año, todos mostraron removilización aparente, contra en el segundo año el ciclo corto prácticamente no, y el ciclo largo un poco más. Por último, cerrando esta primera parte, podemos ver que todo esto hizo que el rendimiento primero sea mayor en el primer año que en el segundo. Después, entre híbridos también fue mayor siempre el de ciclo largo que el de ciclo corto. Y además la interacción año por densidad fue muy notoria, donde se ve que en el primer año la densidad de 12 plantas por metro cuadrado no pareciera afectar demasiado, pero en el segundo año ya fue supraóptima, y sobre todo para el ciclo corto. Ahora, lo que dijimos al principio en los métodos que relacionamos los componentes numéricos con los fisiológicos, con una matriz de correlación de Pearson, lo vemos acá. Y de todo esto quiero resaltar algunos puntos que nos parecieron más importantes, que son primero una relación positiva entre la duración de siembra a madurez fisiológica, o sea, el largo del ciclo, la radiación interceptada y la biomasa. Después, una relación negativa entre la partición prefloración, que es esa partición entre prefloración y el largo del ciclo. Y después, esto que sería como una cadena de una cadena de relaciones, que es la duración prefloración se asoció positivamente con la tasa de crecimiento de la planta y del cultivo. Después, la tasa de crecimiento del cultivo se asoció positivamente con la tasa de crecimiento de la espiga, la de la espiga con el número de granos y con el peso de grano. Para hacer un análisis un poco más en detalle, hicimos 3 PCA relacionando los determinantes fisiológicos y los componentes numéricos, donde en el primero usamos las variables del ciclo completo, que serían el rendimiento, la biomasa, el índice de cosecha, los componentes numéricos, y la duración y la radiación interceptada. Entonces, lo que se puede ver acá es que el rendimiento se asoció positivamente con tanto el peso como el número de granos, aunque el vector del peso de granos es un poco más largo, que indica que genera un poco más de variación. Lo mismo con la biomasa y el índice de cosecha.
El rendimiento acá tuvo un ángulo bastante cercano a 90 grados con la radiación interceptada y la duración de siembra a madurez fisiológica, que también se puede asociar con que el segundo año interceptó más radiación, pero tuvo una EUR considerablemente menor. Entonces, esto hace que esta relación entre rendimiento o biomasa y radiación interceptada sea más difusa. Y los últimos dos PCAs que hicimos son de las subetapas que determinan primero el periodo crítico que define el número de granos, donde pusimos el número de granos por planta y las tasas de crecimiento de la planta y de la espiga en periodo crítico, el intervalo antesis silking y la radiación interceptada prefloración y la duración de siembra antesis. Entonces lo que se ve acá es, de vuelta, el número de plantas se relaciona positivamente con la tasa de crecimiento de la espiga y la tasa de crecimiento de la planta, muy negativamente con el intervalo antesis silking, y también positivamente con la duración prefloración. Que esto es muy importante. El número de granos por planta se relaciona positivamente con la duración prefloración, que también se relaciona muy positivamente con la tasa de crecimiento de la planta. Lo próximo que podemos ver es de la subetapa del llenado efectivo, que define el peso de grano. Acá, entonces, tenemos el peso de grano, el número de granos por planta, que en general están, muchas veces se relacionan estos dos, el crecimiento post-floración, la duración del llenado efectivo y el uso de reservas. Entonces, el peso de grano se relacionó muy positivamente con el crecimiento post-floración. El número de granos por planta, un poco positivamente también con el peso de grano, donde acá se ve mucho el efecto año y el efecto, el efecto del híbrido, porque el rojo y el amarillo, son siempre el ciclo largo, que es el que tiene más números de más granos por planta y mayor peso de grano. Y a su vez, el peso de grano se relacionó un poco negativamente con el uso de reservas. Acá sí, esto relacionado al año, al segundo año, que fue menos, que castigó más el llenado, digamos. Bien, con esto sí llegamos a la discusión. Ahora vamos a repasar las tres hipótesis que habíamos dicho. La primera decía que la diferencia en la duración del ciclo va a provocar diferencias en la cantidad de radiación interceptada y en la biomasa total. Entonces, la predicción era que el rendimiento se va a asociar positiva y significativamente con la producción de biomasa. Entonces, si recordamos esta figura, puedo decir, en general, el rendimiento sí se asoció con la biomasa. Si recuerdan, la biomasa y su relación con la radiación interceptada fue un poco más difusa por la caída en la EUR del segundo año, para los dos híbridos, sobre todo para el ciclo largo, pero igualmente esperamos que en general, fuera de esos eventos muy estresantes, se observen estas relaciones positivas entre el rendimiento en grano y la biomasa total. Sí podemos decir que el índice de cosecha fue más variable para el ciclo corto, que no contaba con tantas reservas para removilizar comparado con el ciclo largo, y entonces es mucho más sensible al ambiente de llenado, porque no tiene todas esas reservas para removilizar. Pero en general podemos aceptar esta hipótesis y decir que vamos a esperar relaciones positivas entre el rendimiento en grano y la biomasa total. La segunda hipótesis decía que los cambios en la estructura del cultivo lograrán explorar tasas de crecimiento del cultivo en el periodo crítico similares entre híbridos de distintos largos,
Y eso se pensaba lograr con mayor densidad de plantas y menor distanciamiento entre hileras en el ciclo corto. Entonces, la predicción correspondiente era que el manejo de la estructura del cultivo permite explorar similares tasas de crecimiento en ambos híbridos. Acá podemos volver a esta figura y primero decir, los cambios en la arquitectura no alcanzaron lograr niveles similares de intercepción. Primero, el máximo del ciclo largo siempre fue mayor que el ciclo corto. Además, la dinámica favorece el ciclo largo. Entonces, si bien los cambios en la arquitectura pueden mejorar un poco la intercepción de luz del ciclo corto, esto es solo en un grado muy leve. Y algo muy interesante, entonces acá no se compensó la intercepción con cambios en la arquitectura. Algo muy interesante es que la densidad óptima de cultivos de maíz, regados y fertilizados, como es el caso de este experimento, se alcanzó con valores de IAF que están por debajo del IAF crítico. Ya cuando, por ejemplo, en 12 plantas por metro cuadrado que tenía mejor intercepción, esto ya resultó en una densidad supraóptima y castigó la generación de rendimiento. Y por último, decir que la biomasa de floración además fue proporcional a la tasa de crecimiento de la planta. Entonces, esto ya condicionó que no tuvieran tasas de crecimiento del cultivo similares por el hecho de tener distinto largo de ciclo y distinto largo prefloración. Entonces, esta segunda hipótesis se rechaza. Y por último, la tercera hipótesis que decía que los híbridos difieren en partición de biomasa y o en eficiencia reproductiva, y la predicción era que si bien el manejo de la estructura permite explorar similares tasas de crecimiento, que vimos que igual no, existirán diferencias en el número de granos atribuibles a diferencias en la partición o en la eficiencia reproductiva. Entonces, si miramos en este diagrama muy cortito de la generación del número de granos, que depende de la tasa de crecimiento de la espiga y de la planta y de la radiación interceptada, básicamente, podemos decir que la partición, que fue mayor en el experimento 1 para el ciclo largo y en el experimento 2 para el ciclo corto, o sea, no siguió una tendencia marcada en los 2 años, si bien esto afectó, el número de granos siempre fue mayor para el ciclo largo. También la eficiencia de reproducción puede cambiar, pero eso no cambió el número, no cambió el ranking, digamos, en el número de granos entre híbridos. Entonces, no se alcanzaron tasas de crecimiento similares y el número de granos se atribuye a lo largo del ciclo, por más que alguno pueda compensar, ya sea la partición o la eficiencia reproductiva, que alguno pueda compensar un poco más, un poco menos, siempre se espera que el híbrido de ciclo largo tenga mayor número de granos. Y se rechaza esta hipótesis. Finalmente, si miramos este diagrama que representa todo, digamos, sintetiza toda la información de esta tesis, partiendo desde el rendimiento en grano, que como vimos fue siempre mayor para el ciclo largo, podemos ver que esto es una combinación del peso y el número de granos, siempre favoreciendo al ciclo largo. Si quieren, primero vemos el peso de granos, que depende de la relación. Primero el número de granos, que básicamente dependía, ¿se acuerdan? De la tasa de crecimiento de la espiga, que está condicionada por la tasa de crecimiento de la planta, que está condicionada por la radiación interceptada prefloración. Esta es siempre mayor para el ciclo largo. Entonces, si esta es mayor para el ciclo largo, esta es mayor para el ciclo largo, esta es mayor para el ciclo largo, que esto define el intervalo Abdesi-Silkin, que es, con lo que vimos inicialmente, siempre el ciclo largo tenía la floración más sincronizada y eso beneficia también la eficiencia de reproducción, la eficiencia reproductiva, finalmente el número de granos.
Y después, entonces, acá vemos cómo la radiación interceptada, que es mayor en el ciclo largo, tanto por la duración como por la eficiencia de intercepción, fue mayor para el ciclo largo y finalmente tenemos mayor número de granos en el ciclo largo. Y el peso de grano, que también fue mayor para el ciclo largo, también fue una combinación de que tuvo más fuente durante el llenado y tuvo también más reservas para removilizar y mantener un índice de cosecha más estable. Acá está el crecimiento profloración, perdón. Y la tasa de crecimiento también, como comentario, la tasa de crecimiento de la espiga, que acá muestra que afecta solo el número de granos, también afecta indirectamente al peso de grano en la tasa de llenado. Y con eso podemos decir que el rendimiento en grano siempre se espera sea mayor para el ciclo largo, porque toda la cadena sucesiva va a hacer que el número de granos y el peso de granos sea mayor para el ciclo largo. Y finalmente las conclusiones de la tesis son que la primera hipótesis se acepta y esperamos ver en general relaciones positivas entre biomasa y radiación incidente. La segunda se rechaza porque los cambios en la arquitectura solo modificaron levemente la intercepción y no lograron tasas de crecimiento del cultivo similares. La tercera se rechaza, se esperan número y peso de grano siempre mayores para el ciclo largo, no importa la partición o la eficiencia reproductiva. Y por último, algo interesante para futuros estudios es estudiar esta relación cuando la densidad óptima no es la que tiene mayor eficiencia de intercepción, y esto posiblemente aplicado a líneas endocriadas, muy importante para toda la parte que es los modelos de simulación. Y con eso, bueno, gracias a los tres y a todos los que se conectaron un feriado. Alfredo también. Y sí, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, Josefina, muchísimas gracias, muy linda la presentación. Y ahora lo que tenemos es, lo que podemos hacer es darle lugar a las preguntas del jurado, principalmente de Ignacio Ciampiti y de Alfredo Curá. Así que ambos, no sé quién quiere empezar, puede iniciar la ronda de preguntas. No sé si querés por ahí dejar de compartir.